Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿Cuántas veces hemos visto que criminales han logrado su libertad por un mal proceso o por negligencia? Pero ¿qué pasa cuando es una ley la que reduce tu condena sin importar la gravedad del delito o la afectación a la víctima? Esto fue lo que pasó con Gilberto Chamba, y este es el caso del monstruo de Machala. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en Machala, Ecuador, el 5 de octubre de 1963. De su vida personal se sabe poco, como que se enlistó en el ejército de Ecuador hasta el grado de ser cabo. Después de unos años de servir a su nación, en 1988, optó por trabajar como taxista, y fue justo en este lapso que conoció a Mariela, una mujer de la que quedó enamorado y con la que formó una familia teniendo 2 hijas. Lo que nadie se imaginaba es lo que pasaba detrás de aquel padre de familia, trabajador, comprensible y amable. O al menos así lo describían sus conocidos. Gilberto se dio cuenta que ser chofer lo acercaba a aquella fijación sexual que tenía y nadie sospechaba: mujeres, jóvenes, estudiantes, siendo ese momento cuando comenzó su carrera criminal. Los turnos nocturnos eran sus preferidos para pasar desapercibido. Recorría las calles menos transitadas en búsqueda de su próxima víctima. Una vez que las tenía en la mira, Gilberto comenzaba su modus operandi. La víctima hacía la parada y subía al taxi para dirigirse a su destino. Él comenzaba a hacerle plática, generando confianza, por lo que nadie notaba algo raro en su forma de ser. Al contrario, podía hacer sentir segura a la gente, pues era gentil y muy amable. Bajo engaños, hacía creer a sus víctimas que tomaría un atajo para llegar más rápido. Y es ahí donde aprovechaba el momento para cerrar las puertas y llegar hasta casas abandonadas, donde, aprovechándose del miedo de las jóvenes, las obligaba a bajar mientras las sometía y amarraba. Les quitaba la vida y después abusaba de sus cuerpos. Sus víctimas iban en incremento, pues ya sumaban 8, y las edades rondaban entre los 14 y 22 años. Aunque las jóvenes eran encontradas, no habían pistas que lo incriminaran. Incluso, descaradamente, llegó a asistir a funerales de algunas de sus víctimas para dar el pésame a sus familiares, mostrándose como un hombre preocupado porque él tenía 2 hijas y no quería pasar por lo mismo. Sin embargo, la policía comenzaba a sospechar de un posible asesino serial y la gente ya lo nombraba el monstruo de Machala, sin saber aún quién era. Corría el año 1993. Su víctima número 9 sobrevivió. Una mujer que se dedicaba a la prostitución llegó a la policía para levantar una denuncia en contra de Gilberto. Asustada, aseguraba que él había pagado por sus servicios, pero que todo se había tornado extraño cuando comenzó a asfixiarla con intenciones de querer quitarle la vida, hasta que ella pudo zafarse y escapar. Los detalles de todo lo que hizo Gilberto eran similares a lo que la policía había visto en las mujeres halladas. Sin dudarlo, fueron tras él para interrogarlo y, de paso, saber si tenía algo que ver con los otros crímenes. Cuando lo contactaron, sus polémicas declaraciones bastaron para confirmar sus sospechas. Declaraciones como la siguiente: esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo. Gilberto, sin titubeo ni arrepentimiento, contó todo lo que había hecho. No omitió detalle alguno. Con 30 años de edad fue detenido.
Dentro de las investigaciones se hizo la reconstrucción de algunos crímenes. Por la forma en cómo contaba los hechos, poniéndose él como el orgulloso autor, la policía comenzó a dudar sobre si en verdad él era el autor o solo quería llamar la atención. Pero esto cambió en cuanto sus confesiones detallaban con exactitud lugares, posiciones de los cuerpos, pero sobre todo características específicas de las víctimas que solo la policía y familiares sabían. Esto fue suficiente para declarar culpable al ya conocido monstruo de Machala y fue condenado solamente a 16 años de prisión por 8 asesinatos y 2 abusos hacia 2 víctimas que sobrevivieron. Esto obviamente desató la inconformidad de la gente y aún más cuando entró en vigencia la ley de condonación de penas con ocasión del Gran Jubileo 2000. Esta ley iba a reducir a la mitad la condena de todos los criminales con buena conducta, sin importar la gravedad del delito, a excepción de los delitos contra la administración. Por lo que solo iba a pasar 7 años encerrado y no 16. Fue trasladado al penal municipal de Zaruma y aseguró que la cárcel no era lo que él imaginaba, pues temía por su vida porque otros presos peligrosos, específicamente un reo de nombre Giovanni Noguera, que pagaba una pena por abuso y asesinato, habían amenazado a Gilberto en más de una ocasión, pero esto no pasó a mayores. En el año 2000, Gilberto salía en libertad. Queriendo dejar atrás aquella vida, se fue a vivir a España junto a 2 de sus hermanas. Una vez allí, tuvo diversos trabajos como albañil, cargador de bolsas, limpieza y vigilancia. Todo esto en la isla Ocio, que estaba a unos cuantos kilómetros de la Universidad de Lérida. Esta isla era el lugar perfecto para que estudiantes salieran a distraerse, por lo que la vida nocturna era usual. Como era de esperarse, este sitio se convirtió inmediatamente en un punto de interés para Gilberto. Pasaron algunos años hasta que el 23 de noviembre del año 2004, María Isabel, una joven de 21 años, estudiante de aquella universidad, le había comentado a sus padres que no llegaría a cenar porque iba a ir al cine. Dejó su automóvil estacionado en su facultad en la isla para más seguridad. No se percató de que un hombre la estaba vigilando. En cuanto bajó, fue sometida por Gilberto, que inmediatamente le quitó la vida y abusó de ella. Abandonó el cuerpo dentro del mismo automóvil y posteriormente lo manejó calles abajo para dejarlo abandonado en otro barrio. Cubrió el cuerpo con basura y después volvió a su lugar de trabajo como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, el auto y el cuerpo fueron encontrados y reportados. Se comenzaron con las investigaciones. Se interrogaron a personas cercanas a María y gracias a testimonios de sus compañeras y amigas fue como obtuvieron pistas importantes. Dijeron que María les había contado que el vigilante no le daba confianza porque se sentía acosada por él. Para sorpresa de la policía, muchas mujeres comenzaron a declarar lo mismo sobre Gilberto. Decían que era un hombre extraño porque de inicio se presentaba como alguien amable en quien podías confiar, poniendo siempre la excusa de auxiliar si tenían algún problema con sus autos. Les hacía saber que se preocupaba por su bienestar y que si necesitaban ayuda no dudaran en llamarlo, por lo que algunas jóvenes le daban sus números. Esta imagen gentil cambiaba en cuanto misteriosamente las jóvenes recibían llamadas acosadoras, siendo Gilberto la última persona a quien le habían dado su número. Revisaron el teléfono de María, rastrearon las llamadas y se dieron cuenta que tenía varias de un mismo número que no estaba registrado, por lo que al investigar se dieron cuenta que pertenecían a Gilberto. El crimen cada vez tomaba más sentido cuando relacionaron las bolsas de basura que estaban junto al cuerpo con las que solían utilizar los trabajadores de limpieza en el estacionamiento. También se interrogó a las personas que aquel día habían trabajado con Gilberto y todas aseguraban que él había estado esa noche en su trabajo
y no habían notado algo extraño en su actitud. Dudaban de su culpabilidad porque su forma de ser era meramente la de una persona amable, tranquila y respetuosa. Difícil de creer que fuera un criminal. Con todas estas declaraciones, se puso como principal sospechoso a Gilberto y fue detenido el 1 de diciembre para ser interrogado sin que la policía tuviera conocimiento de sus antecedentes penales. Gilberto, distinto a su primera detención, se declaró inocente y juró que todo se trataba de un engaño, ya que había personas que estaban en su contra, y dijo que no conocía a la joven. En sus palabras: la policía quiso negociar conmigo para cargarme el problema. Mi único delito es haber venido a España a trabajar para sacar a mi familia adelante, porque nadie sabe lo que he pasado desde que vivo esta pesadilla. A pesar de que quería quedar como una persona inocente, habían pruebas que decían lo contrario, como las llamadas, pero sobre todo los exámenes de ADN que se le hicieron a María, los cuales arrojaron que Gilberto había sido el autor del crimen. Ante esto, él dijo que la policía había fabricado estas pruebas. Según él, habían tomado sus fluidos de un preservativo, pero los forenses dijeron que eso era imposible y que solo estaba mintiendo. Además, los exámenes psicológicos arrojaron que no sufría de alguna enfermedad mental, por lo que era consciente de todo lo que había hecho y sobre todo que era una persona peligrosa que en cualquier momento podría volver a delinquir. En cuanto la policía supo y tuvo acceso a sus antecedentes penales, se dieron cuenta que Gilberto había mantenido en secreto que había estado en prisión, ni en su trabajo sabían al respecto. Así que esto ayudó al proceso actual por el cual se le acusaba y finalmente fue condenado a 52 años de prisión, los cuales sigue cumpliendo actualmente. Ante este hecho, los familiares de otras víctimas se pronunciaron por un proceso justo, esperando que ahora sí se hiciera justicia, pues no estaban satisfechos con la idea de que un hombre como él estuviera en las calles haciendo daño sin recibir un castigo, sobre todo porque la familia de María dijo que esto era algo que se hubiera evitado con leyes más justas. ¿Cómo era posible que se perdonaran las condenas a personas peligrosas con el riesgo de volver a delinquir? Y es que estos sucesos solo hacen pensar que cometer un crimen puede ser tan fácil, además de no recibir una pena, lo que genera cero conciencia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Las cárceles en verdad cumplen con el objetivo de reinserción? Este fue el caso de un hombre que pensó que la ley estaba de su lado hasta que se le acabó la suerte. Este fue el caso de Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.